Bien. Gracias a todos, gracias a todos. Va a estar increíble, de verdad. Te doy 30 segundos para que conectes a toda la gente que quieras. Este tema me encanta. Este tema lo saqué de un libro que leí en el 2017 que se llama Burlar al Diablo de Napoleón Hill. Este libro tiene apenas 7 años que salió al público y llevaba más de 70 años oculto debido a todo el contenido que dice este libro. No es nada religioso, ni mucho menos, pero es algo fantástico, muy poderoso. Es una información que te revela información de mucho valor. O sea, es un libro que te revela muchas cosas, que te hace notar muchas cosas, que te hace estar en tu presente y que te hace agradecer otras muchas, ¿verdad? Entonces, de verdad, mándale un mensajito a la gente que quieras, que se quiera conectar, porque vale mucho esto. Te repito, no es nada religioso, ni mucho menos. Se llama Burlar al Diablo. Es literal una entrevista al diablo. Napoleón Hill hizo una entrevista al diablo fantástica. Entonces, te voy a hablar de esto. En general, el libro habla del ego y de cómo la indecisión posee a los hombres y a las personas en general, ¿no? Entonces, escucha y pon mucha atención, apunta bastante. Yo este libro cuando le leí, te repito, era un gozo para mí en el 2017 y a cada rato cuando terminaba un capítulo o una página, hacía anotaciones y decía, wow, gracias Dios mío, ¿cómo iluminaste a este hombre? ¿Cómo dijo esto? ¿Cómo está en esta sintonía? ¿Cómo pudo escribirlo de esta manera? ¿Qué tenía en la cabeza? ¿Qué pensaba? ¿Cuál era su contexto? ¿Por qué pudo descifrar esto? ¿Cómo le llegaron estas ideas? ¿Sabes? Eso fue lo que yo pensé justamente cuando leí este libro y justamente cuando leía cada página y un mensaje me llegaba y decía, wow, y le decía a mis papás, les tomaba una foto, la mandaba al grupo de Facebook de la familia, la mandaba al grupo de mis mejores amigos y les decía, vean esto, vean esto, vean esto, y lo quería compartir con todo el mundo, con todo el mundo. Y fue un momento en el 2017 y 2018, fue uno de mis top 3 libros, está en mis top 10 libros, Burlar al Diablo de Napoleón Hill. Pero bueno, te voy a dar una pequeña introducción de todo este libro que es fantástico, ¿sale? Vamos a iniciar. Bueno, te digo que este libro habla acerca del ego y habla de, básicamente es una entrevista de Napoleón Hill al diablo, pero esta entrevista pues al final de cuentas se la inventó, sin embargo, te permite como lector de cierta forma descifrar mejor los mensajes, ¿no? Te dice que el ego está descifrado de muchas formas o está oculto de muchas formas, está en encubierta o está simplemente pues puesto como por detrás de muchas capas del ser humano, ¿ok? Esas capas pueden ser la avaricia, la egolatría, la vanidad, la pereza, el miedo, la enfermedad, la crítica, adular, ¿cómo se llama? La gula, todo esto son partes del ego, son máscaras del ego, ¿ok? Entonces ahorita te voy a decir cuáles son los 6 miedos del ser humano. El ser humano se ha regido bajo 6 miedos y el ego, o el diablo, como así lo menciona Napoleón Hill en este libro, está enfocado en estos 6 miedos para conquistarte, para apoderarse de ti y simplemente pues para desviarte de tu camino. Esa es la razón por la cual hay tanta gente vagando. Por eso hay tanto indeciso. El 97% de la población a nivel mundial vaga o es indecisa. Así es, vaga o es indecisa. ¿Y por qué? Porque no han establecido un claro propósito, un objetivo, y lo único que están haciendo es viviendo en programación o en piloto automático, provocando en sus vidas un resultado predecible que todos conocemos y es el ordinario o el del statu quo, ¿sale? Entonces, estos son los 6 miedos básicos. Uno es la pobreza, ¿ok? La pobreza, el miedo a la crítica, la enfermedad, la pérdida del amor, la vejez y la muerte. Estos son los 6 miedos por donde te entra el ego, ¿ok? El ego y te hace generar acciones que probablemente de una forma más consciente no los generarías. Sabes que existe, pero no porque existan quiere decir que tú los tienes que perecer.
No porque existan quiere decir que tú los tienes que internalizar. No porque existan quiere decir que tú los debes de adoptar. Entonces, fíjate bien. Probablemente tú tienes miedo a la pobreza. Todos tienen miedo a la pobreza porque la pobreza determina muchas cosas. Solamente debes de ser consciente que cada pensamiento ocupa un espacio en tu mente. Cada pensamiento que tú tienes ocupa un espacio en tu mente. Por lo tanto, si en tu mente está enfocándose en la pobreza, está ocupando un espacio en tu mente, si se están enfocando o te estás enfocando en el qué dirán, en el miedo a la crítica, en la enfermedad, en me voy a enfermar por esto, por el otro, si hago esta dieta, si no hago esto, si como mucha azúcar, si bla, 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 bla. Puedes estar también enfocado en la pérdida del amor, me va a poner el cuerno, y si me deja de hablar, y si la pierdo, y si no hago esto, y si no gano suficiente dinero, me va a abandonar mi mujer, me va a abandonar mi esposo, bla, 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 bla. Miedo a la vejez, en que no quiero estar enfermo, en que no quiero llegar a esa etapa de mi vida porque me van a tener que cuidar. O sea, está ocupando un pensamiento, por lo tanto está ocupando energía, por lo tanto está ocupando un enfoque, y ese enfoque lo que crea es una sintonía. ¿Ok? Quiero decirte que todo, así como piensa el hombre, así es su vida. El secreto más grande del mundo, dice Earl Nightingale, el mejor orador y broadcaster del mundo de 1920 a 1940 en Estados Unidos, fue justamente, ahí me estaba sonando mi alarma, fue justamente Earl Nightingale, ¿sale? Ahora, quiero decirte que así como piensas, así va a ser tu vida. Nada más. Así como piensas, así va a ser tu vida. Y el diablo, o la entrevista que le hace Napoleón Hill al diablo, que en este caso es el ego, te dice el ego o te dice el diablo, yo tengo control de todo aquel que tiene miedo. Yo tengo control de la mente de todo aquel ser humano el cual tiene miedo. Desanimo a las personas que acumulan riquezas materiales porque la pobreza desanima a los hombres a pensar y a ser presas fáciles para mí. La gente, si te das cuenta, la gente que no tiene altos recursos o tiene bajos recursos, están desanimados por completos de la vida. Han optado por elegir que así tiene que ser, pero no es que así tenga que ser, así eligieron ser. Entonces te dice que la gente que es pobre o la gente que está en una situación difícil es porque así lo han elegido. Es porque simplemente han sido víctimas de la circunstancia y de la elección de su pensamiento. Porque en cualquier momento nosotros podemos cambiar la forma en cómo percibimos las cosas, porque la cosa que nos pasa no determina en cómo nosotros vemos la realidad, sino la forma en cómo reaccionamos ante lo que nos está pasando o ante la cosa o situación es lo que determina en verdad nuestra realidad. Por eso te dice que el ego desanima, o el diablo desanima a esas personas a que acumulen riquezas. Porque la pobreza en verdad desanima a los hombres a pensar. Si te das cuenta, los hombres ricos o la gente exitosa, la gente que tiene muchas cosas, siempre tiene grandes objetivos y está pensando en qué más hacer. Tienen ambición, siempre están pensando hacia el futuro. Tienen tienen mucha claridad mental y mucha objetividad. Y eso la gente que carece de objetivos, o sea, los indecisos, no lo tienen. Simplemente no lo tienen. Te dice también que uno de los mejores amigos del diablo es la enfermedad. O sea, el miedo, ya te dije, el miedo está partido en 6 miedos básicos y uno de ellos es la enfermedad. Un cuerpo enfermo desanima el pensamiento. La gente que está enferma, como tiene baja energía, se da por vencida. La gente enferma hay veces que dice, pues ya, prefiero morir. Hay gente que tiene problemas con su cuerpo, hay gente que tiene problemas en su piel, hay gente que tiene problemas de discapacidades o ciertas dificultades motrices probablemente, y se desanima. Y esa es la forma en cómo el diablo o el ego también se introduce en la mente del ser humano. Recuerda, todo aquello que ocupe un espacio en tu mente generará una emoción. Y eso es lo que busca. Eso es lo que busca el ego.
El contrario al ego es la conciencia, y para nosotros elevar nuestra conciencia debemos de estar agradecidos con quién somos en este momento. Y a continuación vamos a seguir hablando de ello, ¿sale? Entonces, por ejemplo, una de las formas en cómo tú puedes combatir, o la manera en cómo se puede combatir esto que ocurre en el lado oscuro, en el lado del ego, en el lado del diablo, es todos aquellos que animan a las personas a pensar y a actuar por sí mismos son los enemigos del ego o del diablo. Todo aquello que anima a la gente a salir adelante, a pensar, a ejecutar, a ayudar, a trascender, es enemigo del ego. Porque todas estas personas que le facilitan la vida a las personas o les impulsan a verdaderamente sacar su mayor potencial, a ser más conscientes, entonces esto está yendo en contra de los principios del ego. Por lo tanto, el ego empieza a perder territorio, o sea, empieza a perder gente. Estos son los dos opuestos, conciencia y ego. Y quiero leerte algo bien padre que en este libro dice justamente Napoleón Hill. Fíjate bien, el diablo le dice a Napoleón Hill, el dinero de Rockefeller está siendo utilizado para aislar y vencer enfermedades del cuerpo físico en todas partes del mundo. En ese momento, cuando escribió este libro Napoleón Hill, las personas más ricas del mundo eran Napoleón Hill, Andrew Carnegie, Rockefeller, Thomas Alva Edison y JP Morgan, ¿ok? Ahora dice, la enfermedad siempre ha sido una de mis armas más efectivas. El miedo a la enfermedad aparece en segundo lugar del miedo a la pobreza. El dinero de Rockefeller está descubriendo nuevos secretos de la naturaleza en cientos de áreas distintas, las cuales están diseñadas para ayudar a los hombres a adquirir y mantener el control de su propia mente. Está impulsando nuevos y mejores métodos para alimentar, vestir y albergar a personas. Está exterminando a los barrios bajos de las grandes ciudades. Está financiando campañas para un mejor gobierno y ayudando a erradicar la deshonestidad en la política. Está ayudando a establecer estándares más altos en la práctica mercantil y alentando a los hombres de negocios a conducir sus empresas por la regla de oro. ¿Sabes cuál es la regla de oro? Es trata a la gente como quisieras que te trataran a ti y habla de las demás personas como te gustaría que hablaran de ti, o haz lo que te gustaría que hicieran por ti. Esa es la regla de oro. Entonces, imagínate, está bien padre lo que dice en esta parte del libro, porque efectivamente, toda aquella persona, todo aquel proyecto o todo aquel conjunto de mentes maestras que vaya enfocado hacia la conciencia y hacia la elevación del ser humano, está yendo en contra de los principios del ego, está yendo en contra del lado oscuro, por así decirlo. Y eso lo que provoca es un desequilibrio. Entonces, es bien padre cómo Napoleón Hill aquí, imagínate cómo pudo él descifrar eso en sus tiempos, cómo él pudo escribir todo eso. Al final de cuentas, él hizo esa entrevista consigo mismo, con su mente subconsciente. Es impresionante, ¿no? Y te dice cómo los hábitos hacen que las personas caigan en conductas que probablemente los contaminen mentalmente, que probablemente los desvíen de su camino. Hay hábitos como el alcohol, como el cigarrillo, las drogas, el sexo, el azúcar, etcétera, 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 ¿no? Entonces voy a ver si siguen conectados. Súper. Voy a ver si me han puesto algo. El Satán. Muy bien. Ahora, por ejemplo, te menciona que los hábitos vienen en pares, en tercias, en cuádruples. Cualquier hábito debilita nuestra fuerza de voluntad, invita a muchos de sus comparativos a que entren y tomen posesión de la mente. El hábito del cigarrillo no solo disminuye el poder de resistencia y desalienta la persistencia, sino que invita a la holgura en otras relaciones humanas. Hay muchas personas que tienen hábitos destructivos, que tienen hábitos que para ellos un cigarrillo no se les hace mal o simplemente el comer de esa forma, están habituados a comer de esa manera y lo ven ya como algo normal. Incluso dejarlo de hacer lo ven anormal y una exageración. Cuando debemos de comprender que el ser humano no nació para destruirse, ni nació para estar enfermo. El ser humano nació para tener éxito y triunfar en la vida.
y la única manera de tener éxito y triunfar en la vida es estar sano mental, espiritual y físicamente. Es la única manera en cómo tú puedes trascender. Todos los maestros más grandes de la historia de la humanidad han estado alineados mental, espiritual y físicamente. Todos, todos, todos los maestros trascendentales. Entonces, la gente se ha vendido esa excusa, ¿cierto? Algo que está bien padre que dice el libro es que el diablo o el ego, al momento de poseerlos, les enseña a las personas a vagar durante su infancia. Ponte a pensar cómo eras tú cuando estabas en la primaria, en la secu, qué era lo que te dominaba en pensamiento. Probablemente en tu casa había buenos pensamientos, había buenos valores, buenas actitudes, buenas formas de ser, pero en la casa de tus amigos o de tus vecinos no lo había tanto. El ego o el diablo dice, los induzco a vagar por la escuela sin saber la ocupación que desean seguir en la vida. ¿Cuántas personas conoces que hoy en día todavía no saben su propósito, que hoy en día no saben qué quieren? Cuando es inicio de año dicen que quieren viajar más, quieren mejores relaciones en amor, quieren bajar de peso y más dinero. Y es fin de año y no han conseguido ninguna de estas. Es impresionante. Es impresionante cómo viven su vida al corto plazo, a lo que sus ojos alcanzan a ver, pero no viven bajo lo que su corazón siente y lo que su mente puede visualizar. Entonces, los hábitos siempre se relacionan. La gente vaga en una dirección y si te das cuenta, de pronto todos, o bueno, la gente está vagando ya en muchas direcciones. Empiezan con un proyecto y empiezan a divagar con otro. Empiezan con un proyecto, dejan este proyecto, arrancan otro proyecto. Te invitan a este proyecto, dejan este proyecto, arrancan con este proyecto. Están con una mujer, dejan a esta mujer, andan con otra mujer, dejan a otra mujer, andan con otra mujer. O sea, a lo que nos referimos en este punto es que si tú le enseñas a un ser humano a vagar por la vida, va a vagar en todas las áreas de su vida. Va a vagar en las finanzas, va a empezar a gastar en cosas que no necesita, entonces va a empezar a acumular, va a empezar a comprar cosas, va a empezar a engordar porque va a empezar a comer y probar de todo tipo pues, de alimentos que ni siquiera te nutren, ¿no? Ahora, algo que me encanta de este libro es que Napoleón Hill habla mucho de la escuela y de la religión y dice que su tarea es entrenar a los niños en el hábito de la indecisión. Es que los induzca a pasar de la escuela sin metas y sin objetivos. Ponte a pensar cómo eras en la escuela si tú ya tenías claro un objetivo. Ponte a pensar si en la escuela ya tenías claro qué querías, qué deseabas en la universidad, o sabías qué ibas a estudiar, o si eras de los niños que pues lo único que le importaba era jugar escondidillas, matatenas, Nintendo 64, PlayStation, Xbox, etc. Hoy más que nunca la gente lo que quiere es que sus hijos estén a veces distraídos, ¿no? Los aman con todo el corazón al momento de estar con ellos. Pero a veces las personas no se enfocan en lo que en verdad pueden construir sus hijos y cómo se pueden desempeñar. Porque los padres también fueron indecisos. Porque los padres también no tuvieron una directriz. Incluso a lo mejor no la han encontrado. A lo mejor no están cumpliendo sus sueños. Están viviendo los sueños de los padres, de los padres, de los padres, de los padres. ¿Y a qué me refiero con esto? Es muy importante la infancia de un niño. Dice Sócrates, dame un niño a criar durante 7 años y te entregaré al hombre. Los 7 años de un niño o de un infante son los más importantes, los primeros 7 años. Porque en esa etapa de la infancia es cuando la mente del ser humano está en un estado alfa todo el tiempo. Esa es la razón por la cual el niño de los 0 a los 7 años puede soñar tanto, puede imaginar y se divierte tanto, puede disfrutar cualquier cosa, es alegre, es feliz. Sin embargo, cada hijo o cada persona tiene una programación distinta de acuerdo al estado de ánimo y crianza y contexto en el que se desempeña y puede afectar todo. Desde la situación del país, porque la situación del país afecta a las familias, afecta a su padre y a su madre, la relación de ellos, afecta la relación entre el trabajo de su padre, etcétera, etcétera, etcétera. Probablemente cuando nace su hermanito las cosas ya están más tranquilas. Sin embargo, esta programación que llevó durante 3 años no la llevó su hermanito. ¿Por qué te digo todo esto? Porque las personas no se dan cuenta de la forma en cómo a veces
efectivamente los hijos son indecisos o no tienen un camino recto porque nunca hemos enfocado o nunca le hemos destinado una verdadera importancia de cómo establecer las metas y objetivos, porque en la escuela no hacen eso. En la escuela la gente se enfocó más por obtener un 10 que por aprender. La escuela te enseñó a sacar un 10 y que eso era más importante que aprender. En la escuela no aprendes. En la escuela te enfocas en el resultado y el resultado es un 10. Puedes hacerlo a costa de lo que sea, copiando, pero es un 10. Y eso es en lo que se enfocó el sistema educativo. Tú tienes que sacar 10. Mas no quiere decir que sea la mejor forma de aprender, ¿cierto? Ahora, fíjate bien, quiero leerte algo bien padre de esta parte, porque dice algo muy cañón, muy cañón. Dice, mi segundo mejor truco para desarrollar el hábito de la indecisión es aquel que pongo en funcionamiento con la ayuda de padres, maestros de escuelas públicas y tutores religiosos. Escucha esto. Esto está muy fuerte, pero cuando yo lo leí dije, wow. Fíjate lo que escribió Napoleón Hill. Solamente quiero que veas el nivel de conciencia, porque esta entrevista se la hizo a él mismo. Fíjate. Dice, te advierto que no me obligues a mencionar este truco. No reveles este truco. Si lo haces, serás repudiado por mis colaboradores que me ayudan a utilizarlo. Si publicas esta confesión en forma de libro, tu libro será excluido de las escuelas públicas. Será condenado por la mayoría de los líderes religiosos. La mayoría de los padres se lo ocultarán a sus hijos. Los periódicos no se atreverán a ofrecer críticas. Millones de personas te odiarán por haberlo escrito. ¿Quieren saber cuál es ese truco? Pónganme un 555 si quieren saber cuál es ese truco. Pónganme un 555 en el chat si quieren saber cuál es ese truco. Súper. Fantástico. Quiero ver si están despiertos. Dice, de hecho, a nadie le agradará tu libro, ni tú, excepto aquellos que piensan. Y sabes de pocas personas de este tipo que existen. Mi consejo es que me permitas pasar por alto la descripción de mi segundo mejor truco. O sea, todavía el diablo le está diciendo, mejor no te lo voy a contar. Quiero que tengas éxito. No quiero que seas odiado por la gente. O sea, fíjate la forma en cómo escribió esto. Fíjate qué astuto. Y dice después, mi segundo mejor truco no es para nada el segundo. Es el número 1. Es el primer mejor truco. Es el primero. Te lo voy a revelar. Sin él, jamás podría controlar la mente de los jóvenes. Los padres, maestros de escuela, los tutores religiosos y muchos otros adultos, sin saber, sirven a mi propósito ayudándome a destruir en los niños el hábito de pensar por sí mismos. Cumplen con su tarea de varias maneras, sin sospechar nunca lo que le están haciendo a la mente de los niños ni la verdadera causa de sus errores. ¡Wow! ¡Wow! Dice, es la explicación exacta sobre cómo controlo al 98% de las personas en el mundo. Me apropio de las personas durante su juventud antes de que ellas se apropien de sus mentes, utilizando a aquellos que están a su cargo. En especial necesito la ayuda de aquellos que instruyen a los niños en el aspecto religioso, porque es aquí donde destruyo el pensamiento independiente e inicio a las personas en el hábito de la indecisión, confundiendo sus mentes con ideas ambiguas sobre un mundo del que no saben nada. Es aquí también donde planto en las mentes de los niños el mayor de todos los miedos, el miedo al infierno. ¡Wow! Fíjate qué sabio lo que dice. Fíjate qué sabio lo que dice, porque lo que te dije de Sócrates es justamente esto. Las personas estamos habituados
y estamos hoy programados de acuerdo a lo que nosotros vivimos en nuestra infancia, de acuerdo a cómo nos criaron. Si te das cuenta, mucha gente dice, es que es de ADN, es que es de herencia, él es así porque es de herencia, él es inteligente porque es de herencia. Señores, solamente el 25% de ti es heredable, el otro 75% se hizo de acuerdo al contexto en el que te desarrollaste. Y esto es bien emocionante, porque si nosotros distinguimos esto, por ejemplo, yo me dedico a la conciencia en la alimentación. Y siempre le digo a la gente, si tú eres consciente de cómo evolucionaste, vas a tomar decisiones más inteligentes porque comprenderás cómo funciona tu cuerpo. Y es ahí cuando la gente mantiene un estilo de vida sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, si nosotros comprendemos cómo tenemos ciertos miedos y cómo tenemos ciertos pensamientos que hoy seguimos no identificando desde dónde vienen, pero le tenemos miedo al gato, le tenemos pavor a las ratas y le tenemos un disgusto a no sé qué, te darás cuenta que es debido a cómo te programaron. La vida que nosotros estamos viviendo o que estás viviendo no es tu vida. Es la vida de alguien más. Porque alguien más introdujo un pensamiento que decidió que decidió que tú tuvieras. Por eso te dice que la mejor forma de poseer a las personas es efectivamente con los maestros a los cuales les tenemos que hacer caso. Oye, la vida de tu maestro es fenomenal, es exitoso, es feliz, respeta a su esposa, triunfó en todas las áreas de la vida, tiene un buen cuerpo, tiene buenas finanzas, ayuda a la gente, es cordial, es amable, o es lo que sus padres, abuelos y todas las demás personas que se criaron alrededor o lo criaron ahora te está enseñando. Entonces, imagínate, al principio tú eres una combinación de lo que vives en casa junto con lo que vives en la escuela y con lo que te hacen vivir tus papás de acuerdo a la religión y escuchar. Por lo tanto, tú no estás tomando parte y no tomaste parte de tu mente. Tú no elegiste. Te hicieron o te introdujeron un chip, una programación que querían que tuvieras. Y esa programación hoy la tienes. Le tienes probablemente pavor a hablar en público. Tienes pavor hacia las mujeres. Tienes baja autoimagen porque tu mamá siempre te decía, ay, mijito, naciste bien feito, igualito que tu padre, ¿no? Ay, mijitos, naciste igual de burro, igual que tu padre, ¿no? Igual de borracho que tu padre, ¿cierto? Entonces, fíjate, esto es muy poderoso. De verdad, esto es sumamente poderoso. Y es una lección importantísima. Porque, wow, los niños crecen, pero no siempre aprenden a pesar de sí mismos. Date cuenta, o sea, no porque crezcas quiere decir que aprendiste. Acuérdate que lo que estabas buscando era un 10, no aprender. Tú lo que estabas buscando es que, ¿qué te decían tus papás? Saca un 10. No te decían, aprende mucho. ¿Y qué es aprender? ¿Qué es aprender? Una vez que el ego o el diablo atrapa la mente de un niño a través del miedo, debilita la capacidad de ese niño a razonar y pensar por sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que empieza a tomar más la cuestión emocional, porque su debilidad de pensamiento es muy baja. Acuérdate que cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Entonces, el ser humano cuando toma decisiones emocionales, no toma las decisiones bajo el raciocinio o la conciencia. Y esa es la manera más fácil de entrar en la mente de un ser humano y que haga cosas que en un momento posterior se va a arrepentir probablemente, ¿no? Ahora, qué poderoso es esto, porque fíjate, cómo nos hemos creado en la cultura de la educación, nos hemos criado en la cultura de la religión y nos hemos criado en la cultura de la familia, haciendo que pues nuestros resultados sean completamente influenciables por estos tres. Nuestros resultados fueron completamente influenciables por estos tres. Entonces, lo que hace es que provoca que los niños se conviertan en indecisos siguiendo el ejemplo de sus padres. ¿Y sus padres qué hacen? ¿Cierto?
Tú eres el reflejo de tu padre, no por herencia, sino por vista, sino por observar lo que hacía con tu madre, lo que hacía con sus amigos, lo que hacía con su cuerpo mismo. Tú eres ese reflejo. Obviamente, conforme vas creciendo y vas tomando un poco de conciencia, vas eliminando ciertos hábitos, si tú quieres. Porque el poder más grande que tenemos, el ser humano, el poder más grande que tiene, es el libre albedrío. ¿Sabes por qué es el libre albedrío? No es el pensamiento siempre ha existido y del pensamiento surge absolutamente todo. Pero el poder más grande que nos caracteriza por cualquier ser vivo del planeta es el libre albedrío. El ser humano tiene la elección de elegir el pensamiento. Sin embargo, cuando tú eres un infante, no tienes la elección de elegir. Perdón, no tienes la fortuna de elegir. No tienes la fortuna de elegir. Lo implantan en ti. Hasta que vivas en el techo, bajo el techo de esta casa, harás lo que yo diga. ¿Te acuerdas de esas frases o de esas palabras? Mientras tú no te mantengas solo, harás lo que yo te diga. ¿Cierto? Entonces, limitan tu capacidad de pensamiento, tu libertad de imaginación. Y uno de los principios universales más poderosos del mundo es el pensamiento creativo, la imaginación, ¿cierto? Por ejemplo, los maestros de la escuela ayudan a obtener el control de las mentes de los niños, no con lo que les enseñan, sino con lo que no les enseñan. ¿Qué te enseñan en la escuela? Te enseñan historia y fechas y geografía, y sí, las matemáticas, obviamente. Pero les enseñan casi todo, excepto a ocupar de forma certera su mente y pensar de manera independiente. En la escuela no te enseñan a usar tu mente ni a pensar de manera independiente, ¿cierto? Es muy chistoso, pero a los niños se les enseña a adoptar pensamientos de los adultos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Te voy a decir qué es lo que podemos hacer. Lo que podemos nosotros iniciar o empezar a hacer es muy simple. Pero quiero que veas cómo el ego o el diablo entra en muchas áreas como el matrimonio, tu ocupación, tus ahorros, el ambiente, los pensamientos dominantes. Quiero que escuches estas 2 páginas del libro porque esto que te estoy contando te puede interrumpir tu mente hoy. Te estoy haciendo una pequeña síntesis de unos pequeños capítulos para que tú absorbas lo mejor y lo que quieras adoptar, adóptalo. Lo que no quieras adoptar, deséchalo. No todo es una verdad absoluta, pero probablemente en algunas cosas te puedan funcionar, ¿cierto? Dice, provoco que las personas divaguen sobre cualquier tema a través de lo cual puedo controlar el pensamiento y las acciones independientes. Si las escuelas públicas y las iglesias le enseñaran a los niños más sobre la adecuada alimentación, le harían a mi causa un daño irreparable, porque dice que el diablo, yo provoco que casi todas las personas coman demasiado y el tipo inadecuado de alimentos. Esto provoca indigestión y destruye el poder de pensar de manera certera. Wow. Ahora después dice, matrimonio. Provoco que hombres y mujeres divaguen hacia el matrimonio sin un plan u objetivo diseñado para convertir la relación en armonía. Este es uno de mis métodos más efectivos para inducir a las personas en el hábito de la indecisión. Provoco que las parejas discutan entre sí por cuestiones de dinero, por la educación de los hijos. Los implico en controversias desagradables sobre las relaciones íntimas y en desacuerdo sobre las amistades y las actividades sociales. Los mantengo tan ocupados echándole la culpa uno al otro que nunca tienen tiempo para hacer nada más el tiempo suficiente para romper el hábito de la indecisión. ¡Wow! ¡Wow! Ego, el diablo. Punto número 2, ocupación. Les enseño a convertirse en indecisos haciendo que abandonen la escuela por el primer trabajo que encuentran, sin una meta o propósito definido, excepto para ganar lo suficiente para sobrevivir.
A través de este truco mantengo a millones de personas con el miedo a la pobreza durante toda su vida. ¿Cómo empezamos esta conversación y esta capacitación? Precisamente con los miedos básicos. A través de este miedo los conduzco lenta pero certeramente hasta el punto en el que ningún individuo ha podido romper el hábito de la indecisión. ¡Wow! Ahorros. Provoco que las personas gasten dinero libremente y ahorren escasamente o nada, hasta que tomo el control total sobre ellas a través de su miedo a la pobreza. ¡Wow! Ambiente. Provoco que las personas entren en un ambiente inarmónico y desagradable en el hogar, en sus lugares de trabajo, en la relación con sus parientes y conocidos, y que permanezcan ahí hasta que los reclamo a través del hábito de la indecisión. El último, pensamientos dominantes. Provoco que las personas adopten el hábito de tener pensamientos negativos. Esto lleva a acciones negativas e implica a las personas en controversias y llena su mente de miedos, preparando el camino para que yo entre y controle su mente. Al entrar, lo hago atrayendo a las personas a través de pensamientos negativos que ellas toman como propios. Planto en su mente las semillas del pensamiento negativo a través del púlpito, de los periódicos, de las películas, de la radio y de otros métodos populares que les son agradables a la mente. Provoco que las personas me permitan pensar por ellas porque son demasiado perezosas y demasiado apáticas para pensar por sí mismas. El diablo dice, provoco que las personas me permitan pensar por ellas porque son demasiado perezosas y demasiado apáticas para pensar por sí mismas. Pereza más apatía igual a desidia, igual a vagancia, igual a indecisión. Punto. Pereza más apatía es igual a desidia, igual a vagancia, igual a indecisión. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de esto? Es impresionante el poder de nuestra mente. Es impresionante la forma en cómo pensamos. Pero efectivamente, hemos elegido que la gente piense por nosotros y tomamos decisiones que ni siquiera son nuestras. ¿Cuántas veces te dijeron, quiero que estudies abogacía o quiero que estudies leyes? Porque toda la familia estudiamos derecho, estudiamos leyes, somos abogados. ¿Cuántas veces te dijeron, estudia medicina? ¿Cuántas veces te dijeron, estudia contabilidad, dibujo, canto, etcétera? Porque la familia es de tradición. Quiero que veas esos pequeños detalles, porque esos pequeños detalles son los que ahora han determinado cómo ha corrido tu vida a lo largo de estos años. Puedes hacer un stop, puedes hacer un parar, mirar y confrontar, que va a doler, pero puedes cambiar. Puedes elegir algo distinto. Recuerda, libre albedrío. Podemos elegir y por eso la vida es cuántica. Porque probablemente hoy eres ingeniero, pero mañana puedes ser enfermero. Hoy puedes ser enfermero, mañana puedes ser conductor de televisión. Hoy puedes ser conductor de televisión, mañana puedes ser el mejor conferencista. Hoy puedes ser un empresario, mañana puedes ser un chamán. Hoy puedes ser un arquitecto, mañana puedes ser un networker. No sé. Pero lo que quiero que veas es que muchos de tus pensamientos no son tuyos. Y son hoy de tus jefes, de lo que tus amigos dicen, de lo que tus colegas de trabajo hablan, de lo que ves en la tele, en los periódicos, etc. Solamente lo que yo te invito es que elijas de forma correcta tu pensamiento. Porque justamente lo que dice Napoleón Hill en su libro es, todo aquel que aprenda a pensar y de verdad tenga un pensamiento certero, ese es el verdadero enemigo del diablo. Porque el que lo hace, entonces está yendo en contra de todos los principios de cómo el ego o el diablo se apodera de la mente y de las personas, que es simplemente por los 6 miedos básicos. Y una vez que entra por cualquiera de estos 6 miedos básicos, te va a generar el truco del truco del truco del truco del truco del truco para llegar hasta ahí. Eso era lo que te quería compartir en esta
breve capacitación de 40 minutos. La verdad es que si tú quieres leer todo el libro, te invito a que lo leas. Es un libro un poco difícil de entender si no has leído nada acerca de tu mente subconsciente, nada acerca del ego o nada acerca de, pues sí, de la mente. Si ya has leído un poco, te invito a que lo leas, es fantástico, es un librazazazazazo. Yo regalé muchos de estos libros y a todos mis amigos les decía, lee este libro. A mis amigos que los veía fumar les decía, lee este libro. A mis amigos que los veía perdido por el alcohol, lee este libro, por la fiesta, lee este libro. Y a pesar de eso, algunos lo leyeron y muchos no le hicieron caso. Y a lo largo del tiempo, hoy veo cómo siguen en la indecisión. Hoy veo cómo el diablo se metió por otros lados, cómo el ego se metió por otros lados, por la parte del reconocimiento, por la parte de adular, por la parte de la deslealtad, por la parte de las drogas, por la parte del libertinaje, por la parte de la falta del ahorro, por la parte de N cantidad te puedo decir. Yo te invito a que tú no formes más de ese 98% de la gente que es indecisa, que todavía no tiene claro qué quiere, que todavía no has elegido su pensamiento certero, que todavía no ha sido objetivo con las metas que tiene en su vida. Si tú decides burlar al diablo e irte del otro lado, a la parte de la conciencia, a la parte de la conciencia y dejar el ego a un lado, entonces te darás cuenta que tú eres el dueño de tu vida, el capitán de tu alma, por lo tanto el que controla los pensamientos que pasan todo el tiempo o la mayoría del tiempo a lo largo del día en su mente, ¿no? Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, espero que estén súper, ultra bien. Los quiero, espero que sigan conectándose, lean el libro completo, los que lo quieran leer, Napoleón Hill, Burlar al Diablo, se llama Secretos desde la Cripta, escúchenlo, si no, en audiolibro, y bueno, aplíquenlo, la verdad, aplíquenlo, apliquen lo que les funcione, lo que no, súper, pero es un extraordinario librazo y después si tienen alguna duda también me pueden escribir personalmente en mis redes sociales y me encanta dialogar con ustedes de este tipo de cosas porque te pueden cambiar la vida, por supuesto, con todo. O sea, te pueden cambiar la vida porque cambiar tu forma de pensar cambia por completo tu vida. Cuídense mucho. Abrazo. Bye bye. Los quiero.